Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar un poco sobre el ejército romano, quién lo componía, qué armamento utilizaba y cómo combatía. Como todos sabemos, la historia de Roma comienza en el año 753 a.C. con la fundación de la ciudad y termina en su parte occidental en 476 después de Cristo y en 1453 después de Cristo en la parte oriental. Como es lógico, durante todo este tiempo el ejército romano fue evolucionando poco a poco y las diferencias entre ese primigenio ejército de ciudadanos soldados y el ulterior ejército formado esencialmente por tropas bárbaras eran abismales. Aquí nos centraremos sobre todo en cómo era el ejército en el siglo I. Para ilustrarlo nos apoyaremos en diferentes imágenes y gráficos y en los conocidos clips de Playmobil. Empezaremos con el archiconocido legionario romano, que era la base sobre la que se sustentaba el poderío del ejército de Roma. La clave de su superioridad militar se debe a esta infantería pesada. A diferencia de los soldados contra los que peleaban, los legionarios romanos de este siglo I eran soldados profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran soldados reclutados mediante levas para hacer frente a amenazas puntuales o a las campañas del momento, y que luego volvían a sus casas y a sus trabajos como campesinos, alfareros, orfebres, sino que eran soldados cuya única ocupación era esa, ser soldados. Esto es así desde que en 107 a.C. Cayo Mario reformó el ejército e hizo que cada soldado recibiera un sueldo, stipendium, y prestase sus servicios durante 25 años. Además, abrió la posibilidad de alistarse en el ejército a todos los ciudadanos, no solo a los que eran capaces de costearse las armas, con lo que la masa civil de la que se alimentaba el ejército aumentó considerablemente. Con estas medidas consiguió tener un ejército permanente, altamente cualificado y siempre dispuesto para entrar en acción. Mario también perfeccionó y unificó el equipamiento de los soldados. Tras sus reformas, todos ellos contaron con la misma equipación, fabricada en masa, lo que hizo que la calidad del equipamiento fuera uniforme y abaratase significativamente su coste. Este equipamiento estandarizado, unido a una instrucción también estandarizada, propició una gran versatilidad táctica, ya que ahora los estrategas romanos contaban con un amplio número de individuos con capacidades muy similares con los que aplicar multitud de tácticas en el campo de batalla. La equipación de un legionario romano, como ya he dicho antes, fue evolucionando con el tiempo y en el siglo I era la siguiente. Galea, casco inspirado en los cascos usados por los galos, presentaba carrilleras y una ala en la parte de la nuca que protegía el cuello. Fascia, pañuelo de lana que se utilizaba para abrigar al soldado, protegerlo del polvo y evitar que la lorica rozase con la piel del cuello. Túnica, solía ser de lana e iba pegada a la piel. Se utilizaba, aparte de para protegerse de las inclemencias meteorológicas, para que la lorica no rozase con la piel. Habitualmente era de color rojo o de blanco crudo. Lorica segmentata, formada mediante el solapamiento de placas, de manera muy parecida a la coraza natural de los armadillos y esos bichitos pequeños que se enroscan en forma de bola. También estaba el Baltius, un cinturón con tachones de metal del cual pendían unas tiras, también de cuero tachonado, que protegían la entrepierna. Las Caligae, sandalias de suela claveteada. Pilum, jabalina pesada, que era una lanza arrojadiza diseñada para romperse o doblarse cuando impactaba sobre el enemigo, de tal manera que así no podía ser reutilizada y medía algo menos de 2 metros. Llevaban dos, uno pesado y otro ligero. El Gladius Hispaniensis, que es la espada típica de los soldados romanos. Como su nombre indica, es de origen peninsular y es una espada de 2 filos bastante corta, unos 50 centímetros de filo, cuya misión principal era dar estocadas, pinchar, no dar tajos, aunque también era capaz de darlos. Se usaba en combinación con el escudo, lanzando rápidas estocadas aprovechando el poco hueco existente entre el escudo propio del legionario y el del compañero de su derecha. La llevaban colgando del lado derecho. Pugio, puñal con hoja más pequeña, unos 25 centímetros, usado como arma auxiliar o para usos no militares. El scutum, un escudo en forma de teja de unos 80 a 100 centímetros de alto y unos 50 a 70 de ancho. Estaba hecho de capas de madera y cuero, con el humbo y los bordes de metal. El legionario podía proteger prácticamente todo su cuerpo detrás de él. También, aprovechando el humbo y las cantoneras metálicas, se usaba como arma ofensiva, golpeando o empujando con él al enemigo.
Los vexiliarii, signíferes y aquilíferes presentaban la misma indumentaria y armas que los legionarios, pero con pequeñas diferencias. Solían llevar una lorica amata, una cota de malla, o esquamata, una cota de escamas, en vez de la lorica segmentata. Era característico también que cubrieran su galea con pieles de oso, lobo o león. Portaban la misma gladius hispaniensis que los legionarios. Llevaban los vexilia, estandartes, o las aquilae, los emblemas de la legión. Eran soldados que destacaban por su fuerza y su valor, ya que portaban los símbolos de su legión o de sus unidades. Estos símbolos eran muy importantes tanto tácticamente, los estandartes se utilizaban para que las unidades se ubicasen en el centro de batalla y no se desorientasen, como anímicamente, ya que se consideraba una desgracia y un deshonor que el enemigo capturase estas enseñas. Además, solían ser los que administraban las cuentas de los legionarios, y eran los que sabían cómo estaban sus ahorros, con lo que los demás miembros de su unidad defendían con uñas y dientes a estos soldados. El centurión era un soldado veterano y de valentía contrastada. Era el puesto crucial en la cadena de mando del ejército romano, ya que era el que verdaderamente indicaba a los soldados qué debían de hacer en el campo de batalla. Peleaba en primera línea, codo con codo junto a sus subordinados, y era siempre el ejemplo a seguir por estos. Si a este hecho unimos el llamativo penacho transversal que adornaba su casco, que le hacía el blanco de las miradas no solo de sus compañeros, sino de sus enemigos, podemos comprender por qué su tasa de mortalidad era tan alta. Su equipación difería de la de sus hombres en algunos aspectos. La galea. El casco era uno de sus rasgos distintivos. Estaba adornado con un espectacular penacho dispuesto de manera transversal, de oreja a oreja. De este modo, podía ser localizado con facilidad por sus hombres en el fragor de la batalla. En cuanto a la lorica, podía llevar la lorica segmentata de sus subordinados, pero era más frecuente que portase la lorica esquamata, construida superponiendo láminas de metal al modo de escamas de un pez, o la amata, una cota de mallas. Generalmente estaban adornadas con faleras, grandes medallas redondas, y torques, una especie de collares o de pulseras, que eran recompensas obtenidas por su arrojo en el combate. Solían llevar encima una túnica blanca, que lo diferenciaba del resto de los soldados que la llevaban de color rojizo o de un blanco más sucio. La espada la llevaban colgada al lado izquierdo en vez del derecho, que era como la llevaba el resto de la tropa. También llevaban ocreae, o sea, grebas o espinilleras, que les protegían las pantorrillas. Y el vitis, un bastón de banera de vid que utilizaban para disciplinar a los soldados. Por lo general, la caballería era portada por los aliados y se equipaba según sus costumbres, pero las unidades de caballería legionaria llevaban un equipamiento similar al de sus compañeros de infantería. Se diferenciaban por el uso de escudo, ya que no usaban el scutum, sino uno llamado clipeus, que era redondo, o el parma, que era también pequeño como el clipeus, pero de forma ovalada. La espada que llevaban era la spata, o espada de caballería, que era bastante más larga que el gladius hispaniensis. Su filo venía a medir 1 metro 20. Iban equipados también con el contus, una lanza larga. Los tribunos y altos mandos llevaban cascos más ornamentados, y solían llevar lorica y musculatae, es decir, corazas que simulaban el pectoral humano. Vamos, las típicas que vemos en las películas en las que marcan toda la tableta. El general en jefe del ejército se distinguía por el uso del paludamentum, que era un manto de color púrpura que solo podía llevar este y el emperador. En cuanto a su organización, el ejército romano estaba muy estructurado, con múltiples subdivisiones que lo hacían sumamente versátil y capaz de adaptarse a las más variopintas situaciones. La unidad más pequeña era el contubernius, constituida por 8 hombres. Cada contubernius era el grupo de 8 soldados que dormía en la misma tienda o dormía en la misma cabaña en un campamento estable y peleaban juntos dentro de la formación. Cada contubernius solía llevar asignada una mula para ayudarles a transportar la tienda y todos los enseres que necesitaban llevar encima. Cada soldado, a pesar de la ayuda del animal de carga, debía cargar encima durante las campañas un peso de entre 20 y 30 kilos, ya que debían llevar encima todo el equipamiento militar y otros enseres como túnicas de repuesto, comida para varios días, cazo para hacer la comida, pico, pala, estacas para las empalizadas.
Todo ello lo llevaban dentro de una especie de mochila, la sarquina, que iba colgada de un bascón. La siguiente unidad en cuanto a tamaño es la centuria, que estaba constituida por unos 80 hombres, aunque este número nunca era exacto, pues dependía de las bajas que había tenido en los anteriores combates, ya que tardaban mucho tiempo en ocasiones en cubrir estas bajas. Y estaba dirigida por un centurión y su ayudante, que se llamaba Optio, porque optaba a su puesto si el centurión caía. La tercera más grande es el manípulo, consistente en 2 centurias, o sea, unos 160 hombres. A continuación estaba la cohorte, integrada por 3 manípulos o 6 centurias. Y por último, la legión, conformada por 10 cohortes o 60 centurias, y estaba comandada por el legatus legionis. Los manípulos y cohortes, a su vez, estaban comandados por centuriones, o en el caso de algunas cohortes, por tribunos militares, que eran jóvenes de la nobleza que desempeñaban ese cargo como primer escalón en su carrera política, el llamado cursus honorum. Por último, veamos un poco las formaciones de combate. Estas eran bastante variadas, pero las más famosas eran las siguientes: el tresbolillo, el cuneus, la testudo, el orbis y el erizo anticaballería. A la hora de combatir, la disposición general más común de las tropas era la infantería en el centro, con la caballería a los lados, ya fuera la caballería auxiliar o la caballería regular. Y delante las tropas auxiliares de arqueros, honderos, jabalineros o cualquier tropa que lanzase proyectiles. Las tropas de ataque a distancia comenzaban el ataque, y cuando el enemigo ya se acercaba demasiado a ellas, se replegaban hacia la retaguardia del ejército por los huecos que quedaban entre los distintos cuadros que lo conformaban. Después entraba en combate la infantería. La caballería, dependiendo de las decisiones tácticas del general del ejército, podía hostigar los flancos del enemigo desde un principio, o bien mantenerse en la reserva e intervenir solo para perseguir a los enemigos e ir alanceándolos por la espalda mientras escapaban. La infantería se disponía generalmente en 3 filas, llamadas acies, de combate, que adoptaban sobre el terreno una disposición a tresbolillo, es decir, con huecos entre los distintos cuadros que formaban las líneas que permitían los movimientos de repliegue de las tropas, tal como se ve en la animación. Otra formación que en este caso se utilizaba cuando la intención era romper las filas enemigas cuanto antes y penetrar hasta el corazón de su ejército era la formación en cuña, el cuneus. Pero las más conocidas y espectaculares eran las formaciones defensivas. La primera de ellas, el erizo anticaballería. Consistía en que los soldados de la primera fila se agachasen debajo del escudo y plantasen el pilum en el suelo apuntando a la altura de los ojos de los caballos. La segunda fila apuntalaba también los pila en el suelo y se protegía con los escudos pero a más altura. Y una tercera fila que manejaba las jabalinas desde detrás del todo intentando herir a los jinetes o a los caballos. También empleaban el orbis o formación en círculo, que era una formación a la desesperada. Cuando una unidad se veía rodeada por el enemigo, se colocaba en círculo, o en varios círculos concéntricos, mirando hacia el exterior, y trataba de resistir todo lo que podía el ataque enemigo. La más famosa de todas, sin duda, es la testudo o tortuga. En ella, los legionarios se colocaban en una formación muy compacta, y formaban un techo de escudo sobre ellos, y una muralla vertical en el frente y en los laterales, de manera que formaban una especie de caparazón de tortuga, que era prácticamente inmune a los ataques con proyectiles. En cambio, era una formación muy lenta y era débil ante un ataque de cerca con espadas o con lanzas, con lo cual su uso se limitaba a asedios o acercamiento a posiciones lejanas con fuerte defensa de proyectiles. Bueno, pues esto es todo por este vídeo. Podría encontrarse muchísimas otras cosas, pero tampoco es cuestión de marearos con tanta información. Así que con esto me doy por contento. Venga, hasta la próxima.